Perdón, ¿en qué habíamos quedado? ¿Empezamos trastornos de la conducta alimentaria o aún no? Sí, en el título de trastorno dismórfico corporal, eso nos tocaba, pero hoy Ah, ya, gracias. Pensé que ya habíamos terminado. Ya están compartiendo, ¿verdad? sí, doctora. Sí, doctora. ¿En qué hemos quedado? ¿En esto? ¿Visto ya esto? Todavía. Todavía, doctora. Y ya. Entonces, vamos a continuar ya casi para terminar con los trastornos de ansiedad y dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos. En la preocupación que tiene la persona por algún defecto corporal imaginario, ¿no es cierto? O una distorsión exagerada de un defecto mínimo que tenga en su apariencia física. Está además acompañado de malestar significativo y este malestar le va a provocar un deterioro en su funcionamiento personal, social, laboral. Sobre todo se refieren a aquello que se presentan en la cara o la cabeza y son, como su nombre dice, defectos imaginarios o de poca importancia. Va desde la delgadez del cabello, ¿no es cierto? Que puede pasar por la piel, que pueden haber acné, arrugas, cicatrices, asimetría en los ojos, en las fosas nasales, hasta los genitales, en los senos, las nalgas, el abdomen y todo el cuerpo, ¿no? Se refiere a esos defectos que se pueden encontrar en todo el cuerpo. Dispone actualmente de información que sea fiable y puede ser más frecuente de lo que antes se pensaba. De hecho, es muy frecuente actualmente y la edad de inicio es entre los 15 y 20 años. Y además la frecuencia también es mayor en las mujeres que en los varones. Se desconoce la causa, pero puede estar relacionada con factores sociales y culturales, ¿no es cierto? O las opiniones, o el hecho de que quieran cambiar o quieran arreglar esa cicatriz o ese defecto imaginario que tienen. Y se asocia muchas veces a trastornos mentales. Si ustedes han visto, hay un canal, que no me acuerdo qué canal es, pero donde realmente se hacen todo tipo de cirugías por arreglar un defecto, después llegan a tener una imagen totalmente diferente a la de inicio. Compartir estas personas por los rasgos faciales que van desde el pelo en un 63%, ¿no es cierto? Luego están la nariz y la piel, después los ojos, la cabeza, la cara, los labios, los dientes, los músculos, etcétera, ¿no? Entonces, lo más frecuente de estas mujeres es encontrar esa preocupación que tienen por la delgadez del cabello, el grosor del cabello, el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Es esa preocupación por ese defecto imaginado de su aspecto físico con esas anomalías físicas. Y la preocupación del individuo es excesiva. Entonces, esa ansiedad se torna excesiva y va a provocar que deterioro en todo su funcionamiento a nivel laboral, etcétera, y que toda esta preocupación no se explica porque puede haber un trastorno mental
como la insatisfacción con el tamaño o la silueta corporal, como la distorsión de la imagen corporal en la anorexia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con un trastorno delirante somático, que esas personas que tienen esos delirios referidos a su cuerpo o algún lugar del cuerpo, que lo ven que está alterado, deforme, que no es el tamaño adecuado, etcétera. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con eso, con la depresión y con los trastornos de somatización. Lamentablemente son procedimientos quirúrgicos que exige el paciente o la paciente, tratamientos dermatológicos, dentales y de todo tipo que finalmente resultan infructuosos, ¿no es cierto? Por eso se dice que cada vez, si bien no se conoce una epidemiología actualmente, pero se ve mucho actualmente en los consultorios, sobre todo de cirugía plástica. Se puede utilizar cuando ya los síntomas, al margen de esa preocupación excesiva y la ansiedad que les genera, puede haber síntomas de depresión, entonces se puede utilizar los triptónicos o los inhibidores selectivos de la captación de serotonina que dan buenos resultados. El pronóstico en estos trastornos, que al inicio suele ser gradual, y esa preocupación que tiene por esa determinada parte de su cuerpo cada vez se va incrementando y llega a perturbar todas las áreas de su vida. Lo que quieren en cuanto a ayuda médica estas pacientes son la cirugía, ¿no? Entonces, de hecho, se ve, como les decía, en los consultorios de cirugía plástica y como que es adictivo además, porque se arreglan el cabello, luego la nariz y luego la boca y luego la papada y así sucesivamente van cambiando absolutamente todo eso. El por dolor es otro de los trastornos somatológicos que se caracteriza porque existe dolor en una o más partes del cuerpo y el dolor tiene la gravedad suficiente como para buscar atención médica y que no se justifica con ninguna patología. Los factores psicológicos desempeñan un papel importante como en todos estos trastornos somatomórficos. Y se dice que el dolor está asociado al estrés que pueda presentar la y además va a provocar un deterioro en el funcionamiento. Entonces, hay muchos pacientes que acuden a la consulta solo por la manifestación del dolor y se da también con mayor frecuencia en las mujeres que en los varones. La edad de inicio frecuente es entre los 40 y 50 años y es en aquellas personas que realizan trabajo físico. Y también se dice que hay una historia familiar de este trastorno. Puede ser por el comportamiento del aprendizaje, ¿no es cierto? Esas conductas aprendidas, también los factores psicodinámicos, conductuales, esa conducta de copiar esos patrones de conducta en la familia, factores interpersonales, hemos dicho ya en uno de los trastornos, el cuerpo o la persona no expresa sus sentimientos, sus emociones y el dolor se canaliza por alguna situación y por lo mismo estas personas que tienen relaciones interpersonales infructuosas o que no son íntimas o que no llegan a ser duraderas, también tienen este trastorno por dolor y los factores biológicos, los déficits de endorfinas. Las manifestaciones clínicas de este trastorno del dolor, porque el paciente se queja solo de dolor, que no se justifica por ninguna patología, ¿no es cierto? Van desde los dolores lumbares, que son los más frecuentes, cefalea, que de hecho hay un diagnóstico que es cefalea tensional, porque pese a que se han realizado todos los estudios y se ha hecho una serie de análisis, etcétera, la cefalea permanece o persiste, ¿no es cierto? Aunque no nos olvidemos que la cefalea se presenta en cualquier tipo de patología, desde la migraña, que es la cefalea, ¿no es cierto?, hasta una salmonela, una gastritis, pueden ir acompañados, precedidos de cefalea. Entonces, los dolores faciales atípicos también son muy frecuentes, los dolores pélvicos y otros lugares. Principalmente el paciente se queja de dolor. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, el criterio principal, por supuesto, es el dolor, que está localizado en una o más zonas del cuerpo y que tiene la suficiente gravedad para el paciente
que realmente requiera o busque atención médica, ¿no es cierto? Y este dolor va a provocar, la manifestación de este dolor va a provocar un deterioro en todas las áreas de funcionamiento de la persona. Sabemos que cada vez que va a haber o hay una situación conflictiva, una situación de estrés, una situación emocional, entonces se va a incrementar el dolor o va a aumentar en su gravedad o se va a exacerbar. Y este síntoma o este déficit por el dolor no es producido intencionalmente, a diferencia de lo que sucede en la simulación y en el trastorno ficticio. Y se explica por la presencia de un trastorno del estado de ansiedad o de un trastorno psicótico y no cumple en casos de que el dolor sea localizado en el área sexual de dispareo. El tratamiento también tenemos que utilizar fármacos para, una vez que el paciente ha ido, ha consultado, se ha hecho todos los estudios y se ha descartado una causa orgánica, entonces tenemos que utilizar antidepresivos, ¿no es cierto? Porque la evolución es esa. Los IRC, la fluoxetina, el citalopram, el escitalopram dan buenos resultados y asociados en algunos casos a ansiolíticos que van a actuar como relajantes musculares. Es importante realizar una psicoterapia de meditación dinámica para poder controlar esas situaciones de estrés que desencadenan o exacerban el dolor y principalmente ese programa de control del dolor. El curso y el pronóstico de este dolor aparece de forma abrupta y se incrementa durante semanas y el pronóstico es muy variable porque puede producir una incapacidad total. Y si estos pacientes que tienen dolor además tienen otro trastorno que está asociado al consumo de alcohol y otras drogas, o que son pacientes querellantes o pacientes que tienen sintomatología agresiva, entonces el pronóstico se complica. Y el trastorno somatomorfo no especificado, que en esta categoría se incluyen esos síntomas que no cumplen los criterios uno de los trastornos que hemos hablado, como son el trastorno de somatización, el trastorno conversivo, el trastorno del dolor, el trastorno dismórfico corporal, la hipocondría. ¿No es cierto? En este trastorno no está especificado y los criterios de diagnóstico para este son síntomas físicos, por ejemplo, fatiga, pérdida de apetito, síntomas gastrointestinales o urinarios, o cualquiera de las dos características, y además que después de hacer un examen adecuado, estos síntomas no se explican por la presencia de una enfermedad médica común o por los efectos de una sustancia, y si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos y el deterioro social y laboral son grandes o son excesivos en comparación con lo que se podría esperar por la historia clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio. Además, provocan un malestar clínico significativo y ese deterioro social en toda la actividad del individuo. El trastorno es al menos de 6 meses. Y esta alteración o estos síntomas, que como nos hemos dado cuenta son inespecíficos, ¿no es cierto?, no cumplen ninguna de las categorías de los anteriores, por un trastorno mental, por un trastorno somatomorfo disfuncional, sexuales, etc. Además, no se producen de manera intencional. La pseudocinesis es uno de los trastornos que está dentro de lo que es un trastorno somatomorfo indiferenciado, donde la paciente presenta esa creencia errónea de estar embarazada, que tiene signos subjetivos de embarazo, como son el agrandamiento de la cavidad abdominal, amenorrea, sensación subjetiva de movimientos fetales, náuseas, secreción, congestión mamaria, lo que se cabría o todo lo que cabría esperar para un parto, ¿no es cierto? Entonces también pueden haber cambios de tipo endocrino. Pues este síndrome, esta pseudocinesis, no puede explicarse por la presencia de una enfermedad médica que esté causando estos síntomas o una enfermedad endocrina, ¿no? Este trastorno también, o sea, este trastorno indiferenciado es un trastorno que implica síntomas hipocondríacos, no psicóticos, de menos de 6 meses de duración.
y un trastorno con síntomas físicos no explicados, como el cansancio, la debilidad muscular, de al menos 6 meses de duración y que no sea debido a otro trastorno mental. Que realmente estos trastornos son muchos y muchas veces nosotros escuchamos hablar y de una manera ligera, a veces escuchamos que es un hipocondríaco, ¿no es cierto? Es hipocondríaco y realmente tenemos que tener en cuenta que esas personas sufren, porque los trastornos somatomorfos o trastornos de ansiedad y las se acompaña de miedo, de angustia, ¿no es cierto? Entonces, estos trastornos son más frecuentes de lo que uno piensa y están permanentemente en la consulta en medicina general y en otras especialidades, ¿no? Entonces, ustedes que son los que van a estar en contacto directo con estos pacientes una vez que terminen la carrera o cuando estén haciendo el internado o algunos que ya hacen voluntariado o hacen entonces, seguramente se van a encontrar durante su carrera y durante los inicios de su carrera, sobre todo con este tipo de pacientes. Entonces, hay que tener esa capacidad suficiente de escucha, ¿no es cierto?, de poder escuchar, pero tampoco darle el mayor tiempo a estos pacientes para que vayan incrementando cada vez más sus síntomas. En la consulta ustedes van a encontrar a estos pacientes y lo que tienen que hacer entonces es dar una atención serena, consistente, ¿no es cierto? Y enfocarnos en los aspectos psicosociales, más que en los síntomas, porque vuelvo a repetir, muchas veces tratamos los síntomas a riesgo de cometer iatrogenia, ¿verdad? Entonces tenemos que, y nosotros somos médicos, tenemos que hacer una atención integral y no podemos estar medicando solo los síntomas. Tenemos que evitar en estos pacientes interconsultas, porque generalmente esa ya ha sido su forma de actuar durante los últimos meses o antes de haber acudido a nosotros a la consulta, ¿no? Haber consultado a uno y otro médico, haber realizado todas las interconsultas y no me va a hacer, y no me va a hacer ver con el neurólogo y no me va a decir al ginecólogo. Entonces, por eso tenemos que ser consistentes, serenos en nuestra consulta, pactando consultas regulares, pero breves, ¿no? Y tenemos que además trabajar, si la situación nos permite, acompañados de un psicólogo para que pueda realizar una psicoterapia de apoyo y técnicas de relajación y psicoeducación, control del dolor, etcétera, etcétera, de acuerdo al trastorno somatomorfo que presenta. Reservarlos o dejarlos solamente cuando hay comorbilidad, ya sea con una patología médica o con otra patología de ansiedad, con otro trastorno de ansiedad, que también puede haber. Entonces es muy importante la psicoeducación, educar al paciente, educar a la familia. Normalmente estos pacientes cuando acuden a la consulta lo hacen solos, no nadie les acompaña porque los pacientes en algún momento se convierten en reforzadores positivos para esas conductas negativas, ¿no es cierto? De querer encontrar alguna causa, alguna razón a su padecimiento y buscar una y otra consulta, uno y otro tratamiento. Entonces hay que educar al paciente, hay que educar a la familia en lo posible. Por eso les decía, enfocarnos en los aspectos psicosociales. También se puede realizar una terapia en grupo para que esos pacientes, a través de la verbalización de todas sus dolencias psicológicas o emocionales, puedan encontrar una solución. También técnicas de meditación y en aquellos casos en el trastorno del dolor, por ejemplo, ¿no es cierto? Hacer fisioterapia. ¿Sí? Entonces, el tratamiento es integral. Les decía, porque la familia no acompaña a estos pacientes muchas veces. Nosotros vemos, pues, especialmente en psiquiatría, en la especialidad, ya estos pacientes han tenido un recorrido largo con diferentes especialidades y la familia se ha cansado, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta de que si hay alguien que está llevando síntomas, entonces hacer hincapié para poder hacer una terapia familiar. Y con esto habríamos terminado lo que son los trastornos de ansiedad.
no me he salido, ¿no? Sí, sí, salió, doctora. Disculpe, Estoy, una duda. sí, adelante. Son dos dudas en realidad. El primero es que leí también sobre el trastorno, bueno, sí, trastorno del miembro fantasma. No sé si se tendría que considerar dentro de este grupo de trastornos somatomorfos, en el que generalmente en situaciones de guerra o traumáticas se pierde algún miembro de miembro superior o inferior y el paciente sigue sintiendo la presencia de este miembro o sigue sintiendo dolor donde ya no existe nada. Y mi segunda duda era sobre las comorbilidades mentales, no sé si llamarlas así, pero bueno, dijo de que estos trastornos se presentan muchas veces con depresión o con ansiedad y me preguntaba si se podría presentar con esquizofrenia, porque se me acudía tal vez algún ejemplo como en algunas obras literarias en el que describían a personas que se imaginaban que tenían una enfermedad, se imaginaban que había un doctor que les trataba. Entonces, en ese caso no sabría más o menos cómo sería el diagnóstico si se presentara un caso así. A ver, primero, la primera pregunta es el síndrome del miembro fantasma, ¿no es cierto? Ese sí es un trastorno también, pero no de ansiedad, sino es un trastorno de la conciencia también, porque el paciente todavía siente el miembro una vez que le han amputado. Sintiendo las sensaciones, ¿no? Y también en la sensopercepción, porque si se dan cuenta o si te das cuenta, el paciente, yo tenía una paciente que decía, yo muchas veces me he levantado de la cama porque siento mi pierna, la siento ahí y la amputaron por debajo de la rodilla, ¿no? Entonces, esa es una alteración de la sensopercepción, es una alteración de la conciencia y que obviamente le va a generar mucha ansiedad al paciente, ¿no? Respecto al hecho de que hay comorbilidad con trastornos, con otros trastornos de ansiedad, sí puede haber, ¿no es cierto? Como la hipocondría, por ejemplo, esa preocupación permanente a tener otras enfermedades, ya a tener o poder contraer una enfermedad. Pero también hemos hecho en varios de estos trastornos el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con la esquizofrenia y con el trastorno delirante, porque hay pacientes que realmente tenemos que ver bien hasta qué punto este paciente no está presentando un trastorno delirante somático, por ejemplo, que está referido a una de las partes de su cuerpo, o que su cuerpo está deforme, o que haya una alteración, o que alguien le ha provocado una alteración por alguna lesión, ¿no es cierto? Y empieza a estudiar y entonces por eso empieza a haber un trastorno delirante somático. Y también con la esquizofrenia o con la psicosis, sobre todo, ¿no es cierto? Porque pueden haber alucinaciones. Esto que tú decías del miembro fantasma también se considera por eso un trastorno de la sensopercepción, que sería esa sensación que tiene el paciente de todavía tener el miembro completo cuando ya no lo tiene, ¿no? O no sé, ¿a qué te refieres con esto de que leíste una obra literaria? Esa partecita me perdí, si me puedes repetir. No era de un libro de psiquiatría, me acordaba más bien de Cien años de Ok, soledad, en el que una de las personajes se imaginaba que tenía un problema en el útero y imaginaba que unos médicos invisibles le hacían una operación. Entonces, no sé si, bueno, sería solo el diagnóstico de esquizofrenia, no sería esquizofrenia más, más un trastorno somatomorfo. no sería. Solo sería sí ansiedad. Porque como hemos hablado hoy, no sé, con ustedes, la ansiedad es un síntoma, ¿no es cierto?, que se presenta en la depresión, en la esquizofrenia, en los delirios, en la conducta alimentaria. Entonces es como un síntoma y finalmente se convierte en un trastorno cuando se acompaña de miedo, cuando se acompaña de angustia.
Entonces, solo en ese caso toma o forma o se convierte en un trastorno. En el caso que tú me refieres de esa paciente que le operaban médicos invisibles, parece ser más bien una psicosis, ¿no? Ahora habría que ver otros síntomas para ver si realmente era una esquizofrenia. Un trastorno somatomorfo, ¿en qué sentido te refieres? Porque no logro encajar ninguno de los trastornos somatomorfos dentro de esto. Yo más bien diría que es un cuadro psicótico con presencia de alucinaciones. Y si veía a los médicos que lo operaban y sentía, entonces sí, ya hablamos de alucinaciones visuales y alucinaciones sinestésicas, ¿no es cierto? Porque está sintiendo esas sensaciones dentro de su ¿Estás conforme con la respuesta? Sí, doctora, me quedó un poco más claro. Voy a leer más porque no me acuerdo toda la sintomatología de esta personaje porque me pareció muy interesante cómo lo aborda las enfermedades mentales en ese aspecto. Ya, Porque sí recuerdo de que esta señora sí era muy ansiosa, sentía problemas en su, eh, en su en la zona abdominal generalmente, dolor o retortijones, pero a los médicos nunca los veía, o sea, técnicamente solo les mandaba cartas y venían a operarla mientras dormía, o sea, despertaba y sentía de que ya le habían operado, pero nunca sentía la operación misma. Entonces, mm, bueno, es muy, muy difusa. claro, lo que pasa es que ella no sentía y sentía alivio posiblemente después que había sido operada, entonces sí parecía más bien un cuadro psicótico, pero a ver si me dices qué libro es, yo Muy bien, también lo busqué. doctora. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. No, ¿por qué? Bueno, tenemos todavía 10 minutitos que vamos a empezar con este tema, que también se constituye un trastorno de la psicomotricidad, ¿no es cierto? Porque estos trastornos están en relación o giran en torno a lo que es la conducta. Y el comer es una acción, el comer es una conducta. Desde siempre, la comida se ha convertido muchas veces en el centro de cohesión, de unión familiar, porque hay familias que solamente se reúnen una vez al día, ¿no es cierto? A la hora de la comida, ya puede ser el almuerzo o la cena. Bueno, tal vez ahora más, ¿no? Con las circunstancias que estamos viviendo, pero mucha gente se reúne a la hora de comer para platicar de sus problemas o de las cosas buenas y malas que le han pasado. Entonces, se convierte en una acción, en una conducta, en una actividad que muchas veces está englobando no solo a la persona, sino a la familia. Por eso es que hay personas que tienen problemas con las comidas y a diferencia de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, personas que tienen problemas con la comida, por ejemplo, cuando se levantan en la mañana, ¿no es cierto? Y desayunan y durante el resto del día están pensando, durante la mañana están pensando ya qué van a comer, terminan de desayunar y están pensando qué van a almorzar, qué van a cenar. Entonces, esas personas son muy ansiosas y tienen problemas con la comida, a diferencia de los trastornos de la conducta alimentaria que se convierte en un problema psicológico, en un problema psiquiátrico, porque esa conducta, esa acción de comer está alterada. No se olviden que la psicomotricidad se refiere a la acción, a los actos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos diferentes tipos de actos que van desde los instintivos habituales y los voluntarios que los vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Por eso todo lo que se refiere a la conducta y al comportamiento es la psicomotricidad. De los trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de esa relación que hay entre la mente y el cuerpo y la acción. Muchos de estos trastornos se refieren a la calidad de la comida y otros se refieren a la cantidad.
Entonces, eso, ese trastorno o esa alteración en el hecho de poder tener esa conducta que es normal para todo, entonces va a generar problemas que ya van a ser psiquiátricos y van a haber alteraciones tanto en la sensopercepción, ¿no es cierto?, como en la anorexia nerviosa. Hay distorsión de la imagen corporal porque estas personas son flacas, son delgadas, sin que sea peyorativo, pero sí son muy delgadas, ¿no es cierto? Cuando se ven al espejo, hay esa distorsión de su imagen corporal porque ellas se ven obesas, pese a que ya han disminuido bastante el peso adecuado considerado para su talla y su edad, pero se siguen viendo gordas. La bulimia, que es otro de los trastornos de la conducta alimentaria, también se constituye en otro trastorno donde la persona se da esos atracones, hay mucha ansiedad, insatisfacción, la persona se da esos atracones y posteriormente vomita, se purga, ¿no es cierto? Y siente un alivio de esa ansiedad. La ortorexia que se refiere, estos dos trastornos se referirían a la cantidad de la comida, ¿no es cierto? Por un lado, las anoréxicas que dejan de comer totalmente en algunos casos y las bulímicas que vomitan todo lo que comen. La diferencia también entre estos dos trastornos es que las anoréxicas siempre van a tener el peso por debajo de lo normal, pueden tener un peso normal e incluso un sobrepeso que, que hace que cada vez que se dan estos atracones sientan esos sentimientos, tengan esos sentimientos de culpa. Estos trastornos cada vez se generan a menor edad, ¿no es cierto? De hecho, ya hay niñas que están hablando de su peso, están hablando de su ropa, de que no les quedan las cosas. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente donde se habla mucho de eso, las hermanas, la madre, etc. Esto se refiere entonces a la cantidad de comida. Este trastorno en cambio se debe a la calidad. Y estas personas empiezan a tener esas ideas fijas, esas ideas obsesivas a la calidad de la comida que están ingiriendo, ¿no? Entonces, para ello empiezan a buscar mucha literatura, leen bastante sobre todo lo que son la cantidad de calorías que contienen a los alimentos, por eso es que pesan, controlan y no consumen nada más de lo que para ellos es considerado saludable, pero a la larga llegan a tener, empiezan con esos trastornos a nivel del pensamiento, con esas ideas fijas, con esas ideas repetitivas, obsesivas, ¿no es cierto? Y después van a terminar también con cuadros de desnutrición, porque ningún extremo es bueno, ¿no es cierto? Como en la delgadez y la obesidad, por otro lado, que también se constituyen un trastorno de la conducta alimentaria, el hecho de que realmente estas personas que tienen este trastorno comen de todo, comen comida que no es saludable y finalmente llegan a tener problemas no solamente psicológicos, sino también físicos. A diferencia de la anorexia nerviosa, está la vigorexia en los varones, ¿no es cierto? Si bien las anoréxicas tienen esa distorsión de su imagen corporal, porque se ven gordas cuando están delgadas, los vigorexicos se ven delgados cuando ya han adquirido esa masa muscular que tanto buscaban, ¿no? Generalmente esas personas que se pasan 2 o 3 horas o 4 horas al día en un gimnasio consumen todo lo que son proteínas, esteroides, etcétera, y hacen tanto ejercicio para aumentar su masa muscular. Cuando ya lo han logrado, se ven al espejo y se siguen viendo flacos, se siguen viendo débiles. Y por eso es lo que la vigorexia es lo que es la anorexia en las mujeres, ¿no? Hay una distorsión de esa imagen corporal. Entonces, todos estos trastornos comprenden graves anormalidades en la ingesta de los alimentos. ¿Qué es la conducta alimentaria? La forma de comportarse frente a la comida.
Entonces tenemos que tener en cuenta que esa es una y que por lo tanto está afectada de psicomotricidad y otras funciones motores. El atractivo social de la mujer gruesa antes se decía, ¿no es cierto?, no podía separarse de su función procreadora. Y por eso es que durante los siglos XV a XVIII la mujer gruesa continuó siendo el modelo de ser. Su función reproductora era esencial para su imagen social, porque mientras más gruesa era, podía procrear más hijos, ¿no es cierto? Y los hijos y la familia son la base de la sociedad. Los varones, ¿no es cierto?, han tenido la imagen, el cuerpo ideal de los varones también ha prevalecido a través del tiempo y se ha considerado deseable un cuerpo fuerte y bien desarrollado. Por ejemplo, el David, la estatua, ¿no es cierto?, esta imagen, esta escultura del David de Miguel Ángel, eh, es hermosa. Yo tuve la posibilidad de estar en el Vaticano y vi esta escultura. No saben lo hermosa que es con todos los detalles, o sea, todos los músculos. Y antes se decía que los escultores también tenían que tener conocimientos de medicina, sobre todo de anatomía, ¿no es cierto? Para que quedara bien establecido, bien marcadas y bien señaladas, todo en su lugar. Entonces, realmente esta es una escultura que a mí me llamó mucho la atención y me encantó realmente, porque ustedes si leen la historia, ¿no es cierto?, de todos estos escultores famosos, entonces